Saludamos a toda la comunidad Politécnica Nacional. Eh, Tenemos ahora esta entrevista que se enmarca en el contexto de la campaña IPN Conexión Saludable, que a su vez forma parte de los esfuerzos institucionales del proyecto de implementación de la norma 35 en esta gran institución. Mi nombre es Pablo García, colaboro en la dirección de Capital Humano del Poli y pues hoy estamos realmente, como se dice, de manteles largos porque nos acompaña la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia, quien ya lo van a ver, es una eminencia, una persona relevante, una científica de primer nivel sobre los temas de inmunología y con ella vamos a abordar pues esta temática referida sobre todo a la pandemia que estamos viviendo para tratar de tener mucho más claridad, sobre todo de manera directa, de una voz autorizada, de una voz que está en primera línea, para que tengamos elementos para estar muy bien ubicados y poder enfrentar mejor esta situación tremenda que a todo mundo nos ha sorprendido. Doctora, pues bienvenida. Me voy a permitir leer un fragmento de su presentación porque es muy extensa, pero así nos sirve para darnos una idea de su perfil profesional. Muchísimas Eh, gracias, Pablo. Adelante. Un placer estar aquí contigo. la doctora Mayra Pérez es profesor investigador titular del Departamento de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Poli y profesor de Inmunología de la Facultad de Química de la UNAM. Ella es química farmacéutica, bióloga, egresada de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría y doctorado en ciencias en inmunología por la ENCB del IPN. La doctora Pérez Tapia se ha especializado en la innovación, desarrollo, evaluación y regulación de biológicos y biotecnológicos para uso humano. Es innovadora, educadora y representante de la nueva generación de científicos emprendedores de nuestro país. Y vean nada más, seleccionada por la revista Forbes en el 2020 y 2021 como una de las mujeres con mayor influencia en nuestro país. Pues nuevamente, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer y de verdad es para mí una gran oportunidad estos momentos que vamos a tener para comunicar con todos los politécnicos y toda la comunidad de estos temas de tanta relevancia. Exacto, porque pues son cosas ya muy dichas, ¿verdad? Pero la pandemia, el COVID, a todo mundo nos sorprendió. Así es. Eh, Creo que muchos teníamos la idea de cuando estuvo aquella otra ocasión del H1N1, que fue más o menos rápido y más o menos pasó sin grandes cosas, y al ver que esto se prolongaba y se prolongaba, pues todo el mundo empezamos a tener un cierto nerviosismo de qué está pasando. También vinieron, hay que decirlo, pues visiones un poco como apocalípticas de que esto ya se iba a quedar para siempre, etcétera. Y bueno, pues nos pone esto en un contexto importante porque, digamos, estamos envueltos en la pandemia, todavía no acaba, recién tenemos la noticia de una nueva variante y pues sí, como usted dice, creo que es muy relevante poder brindar información consistente, válida, lo más trabajada posible para ubicarnos en este contexto. Me gustaría entonces, doctora, preguntarle, sabemos que pues es usted de las especialistas más relevantes en este campo. ¿Cómo es que nace su inquietud de entrar en este tema de la inmunología? Y digamos, ¿cuáles han sido los hitos más relevantes de su investigación en esta temática? ¿Cómo empezó y cuáles han sido esos hitos más importantes? Mira, básicamente yo soy inmunóloga pues, desde hace más de 20 años.
Sí, cuando yo terminé la carrera de química farmacéutica bióloga, mi primer contacto con la parte científica, mi tesis de licenciatura en su momento tenía que ver con el área de inmunología. Yo tenía en aquel momento un interés sobre los antígenos, las alergias, la producción de antígenos y la evaluación de estos antígenos en su calidad y en el tipo de respuesta inmunológica que generaba. Yo trabajaba en el Juárez, en el Hospital Juárez, estaba haciendo mi tesis de licenciatura y ahí es donde yo tengo un primer contacto con un producto politécnico que es el factor de transferencia, ¿sí? Entonces, yo realmente mi contacto con ese producto que a mí me tocó evaluar en el Juárez, en el Hospital Juárez, el que me hizo decantarme y tomar la decisión completa de dedicar mi vida a la inmunología. Entonces, de ahí fue donde yo decidí que iba a ser inmunóloga, me fui a hacer la maestría y el doctorado en inmunología, solicitando desde el principio, tuve la gran fortuna que desde el principio solicité participar en el proyecto que dirigía el doctor Sergio Estrada Parra, y entonces pues me incorporé de muy joven, te estoy hablando, pues, tenía yo 21 años, al grupo de investigación del doctor Estrada y al grupo de investigación de la doctora Estrada, que en su momento venía llegando a Inglaterra. Entonces ahí empezaron, digamos, mis primeros pininos en la parte de inmunología. Después, conforme pasó el tiempo, yo tengo una formación inmunológica, pues evidentemente científica por lo que adquirí en el poli, pero también tengo una formación farmacéutica. A mí me apasiona el tema del desarrollo de productos, el desarrollo de vacunas, la parte regulatoria, sobre todo, me enfoqué en los últimos 10 años en la participación y en el desarrollo de los lineamientos regulatorios para evaluar no solamente vacunas, sino cualquier bioterapéutico para que pudiera estar al alcance de nuestra sociedad. Entonces, en los últimos 20 años he matizado mi carrera profesional entre la inmunología, el desarrollo de las nuevas versiones de factor de transferencia, de transferón, que es el producto estrella del instituto, en el desarrollo de otros bioterapéuticos y en la regulación sanitaria. Entonces, digamos que esa es mi formación. Ujú. Entrando ya directamente al tema, eh, mucha gente se contagia, pero a algunos les va peor que a otros. Algunos pasan la enfermedad como si nada, una pequeña gripita y ya, y otros los tumba, desgraciadamente, hasta la muerte. ¿Cuáles son los factores que hacen que a uno les dé más duro que a otros? Mira, son factores, no es un solo factor ni dos, es multifactorial. Sí, definitivamente es desde la cantidad, el inóculo de virus que reciben los individuos, el estado de su respuesta inmunológica. Es muy importante la manera en cómo nosotros nos defendemos contra una infección viral. Digamos que ahí hay variaciones y estas variaciones pues se dan en todos los individuos. La otra también que determina la gravedad, pues son algunas condiciones genéticas que poco a poco se han ido tratando de dilucidar, sin embargo todavía no hay información contundente. La otra también es en qué momento solicitamos como personas una atención clínica oportuna, en qué momento nos acercamos a los hospitales, hacemos caso a nuestros síntomas y los tomamos con la seriedad y con la responsabilidad adecuada. Entonces es multifactorial, ¿sí? Definitivamente tenemos en estos casi ya 2 años de presencia del virus en nuestra sociedad, tenemos diferentes tipos de COVID. Tenemos un COVID asintomático, ¿sí? Que son las personas que se infectan, pero que cursan prácticamente sin síntomas. Tenemos un COVID leve, tenemos un COVID moderado, tenemos un COVID grave, tenemos un long COVID, que son estos, o COVID retardado o COVID tardío, que son los que permanecen con secuelas por mucho tiempo. Y tenemos desafortunadamente aquellos que generan una reacción tan agresiva que les ocasiona la muerte. Entonces, tenemos un espectro de manifestaciones de COVID en toda la población a nivel mundial, no solamente los mexicanos. Esto ha pasado a nivel mundial. Ujú. Estoy entendiendo entonces que al ser multifactorial, pues pienso, corríjame por favor, que sería muy complicado tener una receta
de protección que me permitan no contagiarme. Eh, Absolutamente. pero, ¿qué prácticas o qué cuidados sí podría yo tener para tratar, pues justamente de minimizar este efecto? Mira, Pablo, esa pregunta para contestarla ha ido cambiando durante el tiempo de pandemia. Definitivamente, los mecanismos, las herramientas que teníamos al inicio de la pandemia, donde apenas estábamos conociendo al patógeno, donde apenas estábamos conociendo la enfermedad, donde apenas estaban desarrollando tanto las vacunas como otras alternativas terapéuticas, definitivamente la estrategia era contención. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hicimos? Nos contuvimos, tomamos medidas sanitarias extremas, en muchos países fueron mucho más extremos que nosotros, y estas medidas han ido evolucionando a lo largo de la pandemia. Definitivamente la principal medida en este momento es la vacunación, ¿sí? Es contar con un esquema de vacunación completo, con algunas de las vacunas autorizadas por nuestra entidad regulatoria y seguir manteniendo las medidas sanitarias mínimas indispensables, que es el uso del cubreboca, la ventilación de los espacios, ¿sí? Y el evitar aglomeraciones, vamos a poner de manera innecesaria, sin estar protegidos. Pero definitivamente la primera estrategia actual es vacunación. Eh, Ahorita regreso a ese tema, pero me gustaría simplemente, se escucha mucho respecto de, por ejemplo, mejorar una alimentación, hacer un ejercicio físico, etcétera. Realmente esto, vamos a decir, puede ser un elemento importante de protección, además de la vacuna, la Lo que pasa es que alimentación, el ejercicio, etcétera. esos elementos son elementos necesarios para la respuesta inmune, no solamente contra SARS, sino contra con cualquier patógeno. Buena alimentación, ejercicio físico, estrés controlado. El exceso de estrés nos genera inmunosupresión. Hay que controlar el estrés. Entonces, son recomendaciones básicas que necesitamos cualquier ser humano para que nuestro sistema inmune esté al 100. Sí, evidentemente disminuir aquellos elementos que pudieran tener una implicación en el sistema inmune, por ejemplo, tabaquismo, alcoholismo, algún tipo de dependencia, evidentemente a las drogas, que también genera inmunosupresión. Entonces, estas recomendaciones son recomendaciones generales que impactan en el estado del sistema inmune de los individuos. Y si tenemos un sistema inmune fortalecido, pues vamos a estar fuertes no solamente contra COVID, sino contra cualquier patógeno contra el cual nos podamos enfrentar. Doctora, esta pregunta me da un poquito de pudor decirla porque me suena realmente espectacular, pero me doy cuenta que en el ambiente existe la idea de que el COVID es una mentira y de que no tiene caso vacunarse. Entonces, por un lado hay quien no cree, pero por el otro lado hay quien tiene miedo de vacunar. ¿Qué les diría a estas personas? Híjole, Pablo, hay que entender a las personas cuando se niegan a recibir una vacunación, ¿sí? Yo trato de ser muy respetuosa de las diferentes posturas y trato de entenderlas. Cuando uno no conoce o no tiene los elementos suficientes para una toma de decisión, cualquiera que ésta sea, el ser humano por naturaleza siente temor, ¿sí? Y tiende a negar, a evitar ese contacto porque es instintivo. Lo que no conocemos, lo que no entendemos, es algo a los que naturalmente le tememos, le vamos a guardar cierto recelo, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, para algunas cosas y afortunadamente en pandemia, creo que el contacto con términos científicos, la oportunidad que hemos tenido los científicos de compartir conceptos, ha sido una oportunidad inigualable porque hoy estamos conectados por un montón de sistemas, televisión, radio, WhatsApp, medios sociales, redes. Entonces, esto nos ha permitido introducir lenguaje científico, técnico, en una comunidad, en una sociedad que no necesariamente
lo comprende al 100% y es responsabilidad de nosotros, los científicos, explicarlo de la mejor manera. Cuando nosotros nos dicen que el COVID no existe o que el SARS no existe, simple y sencillamente hay que voltear a ver los hospitales. Hay que recordar el primer año de pandemia. Antes, a lo mejor esta negación a que existe un virus, pues yo la pudiera haber entendido al principio de la pandemia, pero ya hoy día es muy difícil que nosotros no conozcamos al menos a alguien o algún amigo o alguna familia o hayamos escuchado a alguien que haya perdido a una persona por COVID. ¿Sí? Esto es, ha ido cambiando, ha ido evolucionando en la pandemia. Entonces, el virus existe, la enfermedad generó estragos en salud pública en muchos países, se han perdido incontables vidas a nivel mundial que van inclusive incrementándose día con día. Entonces, el virus existe, la enfermedad existe, hemos perdido personas cercanas por la enfermedad y por supuesto que se ha ido evolucionando. Conforme pasa el tiempo, los médicos son más capaces de entenderla, de tratarla. Las vacunas, esta negación al uso de vacunas, eso todavía también es un fenómeno social interesante de estudiar, porque los que se niegan a una vacunación es porque definitivamente creo que no hemos sabido nosotros los científicos transmitir la importancia de vacunarse a nivel personal y la importancia de vacunarse a nivel social. Yo siempre les trato de convencer a las personas que se niegan diciéndoles, mira, el riesgo de no vacunarse no solamente es para ti, el riesgo de no vacunarse implica que se puedan enfermar o que se puedan enfermar de manera grave las personas a las que tú amas, a las que tú quieres, tus hijos, tus abuelos, tus padres, la gente más cercana a ti. Entonces, la decisión de la vacunación hoy día no solamente es una decisión individual, tiene que verse como una decisión social, como un impacto para poder contener la enfermedad, para evitar su propagación y por supuesto para poder reactivar lo antes posible nuestra vida normal. Ujú, ujú. ¿Cuáles son los efectos esperados al vacunarme? ¿De qué me está protegiendo? ¿En qué consiste esa protección? Mira, la protección principal de la vacunación es que te evita las complicaciones graves por COVID y la muerte, ¿sí? Eso es el primer fenómeno. Algunas personas dicen, es que la vacuna no sirve porque de todas maneras me enfermo. Sí, pero la vacuna no está hecha para protegerte para la enfermedad, está protegiéndote de los casos graves por COVID y de las complicaciones que pudieran generarte la muerte. Y eso es bien fácil explicarlo en los últimos meses. En las últimas semanas, los brotes que hemos estado viendo en Europa con la variante Delta, la mortalidad, la gente que se está muriendo, es la gente que no está vacunada, ¿sí? La gente que se está hospitalizando es gente que no está vacunada. Claro, siempre hay alguna excepción de una persona que vacunada se puede complicar y puede fallecer, pero son excepciones y son los mínimos. Si nosotros vemos ese grueso poblacional, en estas olas, en estos repuntes, la mortalidad está circunscrita a personas no vacunadas, ¿sí? Entonces, es evidente que la vacunación funciona, ¿sí? Y esos datos son indiscutibles, no se pueden borrar, no se pueden negar. Es decir, ahora que se habla de esta nueva variante, pues me surge, no sabemos cuántas nuevas variantes puede haber, hasta cuándo se va a detener. La estrategia es vacunarse. Absolutamente, Pablo. Mira, la aparición de variantes es algo normal en un virus como SARS-CoV-2, ¿sí? Porque conforme el virus infecta a las personas o entra al cuerpo de las personas, el virus tiene que utilizar las células de las personas para poderse replicar, para poder formar más virus. Y en esa multiplicación se equivoca, ¿sí? Entonces genera cambios, genera variantes. Esto es completamente normal, ¿sí? Ahora,
¿En qué momento va a parar el virus de cambiar? No lo sabemos, ¿sí? Porque es un virus que apenas empezó a circular en nuestra población hace 2 años, ya de manera abierta. Entonces, afortunadamente, esta nueva variante que apareció parece, voy a ponerlo así, que aunque tiene muchísimos cambios, pareciera que aunque es más infectiva, pareciera que no es tan peligrosa, pero todavía faltan datos, ¿no? Sin embargo, sigue siendo relevante la vacunación y están saliendo ya todos los días nuevos datos, nuevos datos. Estamos viendo circulando esa variante en Estados Unidos, la vamos a ver en nuestro país, la vamos a ver en Europa y vamos a ver poco a poco cómo incrementa la variante en circulación. Y lo que esperamos los científicos es que incremente la variante, pero no se incrementen la gravedad de los casos que se presenten o que no se incremente la mortalidad. ¿Sí? Pero está siendo también evidente que los vacunados, la vacunación está sirviendo, la vacunación contra, aun cuando nos hayamos vacunado con una vacuna para la variante Wuhan o para la variante que previamente fue diseñada, los anticuerpos que se generan sirven pareciera que sí están sirviendo para esta variante. Es decir, que frente a nuevas variantes tendríamos que revacunarnos pensando que la vacuna fue diseñada para una y están saliendo otras. Mira, esa pregunta es muy comprometedora, porque creo que también depende de los resultados que nos arrojen ahorita la circulación con esta variante, pero definitivamente sí que vamos a ver en el futuro vacunas que se van a ir moldeando o que van a ir cambiando sutilmente para que puedan inducir una respuesta inmune contra las variantes. Hay variantes, déjame decirte, hay variantes, hay cambios que se presentan que son cambios menores, ¿sí? Y esos cambios menores a lo mejor no amerita un nuevo diseño de vacuna. Pero cuando la variante cambia tanto, entonces a lo mejor sí amerita un nuevo diseño de vacuna, sobre todo porque tenemos que inducir una respuesta inmune mucho más compleja o hacia diferentes antígenos que se pudieran estar modificando en los individuos. Depende de cómo vaya evolucionando estos cambios, pero no nos debe de sorprender, ¿eh? Es completamente normal. Pasa con otros virus, pasa con otras vacunas, las vamos cambiando conforme va cambiando el mosaico antigénico del virus. Es normal, para eso está hecha la tecnología de las vacunas, para ir adaptando esos antígenos hacia las nuevas vacunas que se desarrollen. Doctora, pregunta del millón. Mm, ¿Existe realmente la posibilidad de hacer una vacuna eh, que nos impida el contagio? Estoy pensando en las vacunas que se le dan a los niños y que pues ya después no tienen esas enfermedades. ¿Es el caso para el COVID? Mira, la generación, la memoria de larga duración que hemos podido evaluar con las vacunas existentes es un resultado de muy corto plazo porque tenemos 2 años con el virus circulante, ¿sí? Esta pregunta que me haces, yo no te la puedo contestar ahorita porque tendría que tener una bola de cristal y en esa bola de cristal irme hacia el futuro y en el futuro, dentro de 20 años, hacerle una prueba a los linfocitos del futuro de esos niños que fueron vacunados, adolescentes que son vacunados ahorita, a 20 años después, y ver si siguen manteniendo células de memoria o una respuesta que los pueda proteger. Sí que yo espero como inmunóloga que esta memoria sea de larga duración, sobre todo porque el virus va a estar circulante y ese virus nosotros, aún sin saberlo, cuando estemos en contacto con él, nos vamos a volver a inmunizar, vamos a volver a despertar esa respuesta inmune de una manera más rápida. Pero yo creo que inmunológicamente eso es lo que va a pasar, porque eso es lo que ha estado pasando por millones de años en la evolución de nosotros en este planeta,
enfrentándonos a los virus y a los patógenos. Generamos inmunidad y nuestra respuesta inmune es lo que nos ha hecho permanecer en una coexistencia con los patógenos, que entre ellos los virus, y nosotros. Entonces, no dudo que eso vaya a suceder. Eh, digamos, como para cerrar esta primera etapa, me queda muy claro, por favor corríjame, lo que tenemos es la vacuna, una vida saludable, Así es. y eso es lo que tenemos ahorita. Y el uso de cubrebocas Las medidas. y hay ambientes ventilados. Perfecto, perfecto. En esta segunda parte quisiera concentrarme un poco en cosas tal vez un poquito más prácticas. La gente de nuestra comunidad nos lo ha hecho saber de alguna manera, y pienso que también mucha gente tiene este tipo de inquietudes. Una vez que una persona ha tenido COVID, se le pide que esté 15 días en aislamiento y después va recuperando nuevamente esa capacidad de hacer una vida un poquito más normal. También físicamente está en mejores condiciones. ¿Cuál es el cuidado o cuál es la atención que debe tener después de esos 15 días de aislamiento? Yo creo que la primera recomendación siempre va a ser médico de cabecera. Okay. ¿Sí? Estar muy consciente de nuestros síntomas, tener un médico de cabecera, seguir las indicaciones de nuestro médico y estar muy pendiente de nuestros síntomas y de nuestro cuerpo. Ojo, depende de la gravedad o del tipo de COVID que hayan tenido. No es lo mismo aquellos que cursan con un COVID asintomático, con un COVID leve, con un COVID moderado, con un COVID grave o con un long COVID, ¿sí? Entonces, depende mucho de qué tipo de COVID hayamos tenido. Sin duda, la recomendación es vigilancia médica, vigilancia por prescripción, por supuesto, con los médicos, circunscribirse o acotar lo que los médicos nos dicen, porque luego el mexicano tiende a meterse de todo, porque te lo dijo el vecino, porque te lo dijo tu pariente. Entonces, no, acotar al esquema terapéutico de nuestro médico de cabecera, hacer caso a estas recomendaciones y ser muy atentos a la sintomatología que nos diga nuestro cuerpo. A veces nosotros dejamos de escuchar nuestro yo interior y dejamos de realmente hacer como conciencia de lo que le pasa a nuestro cuerpo. Y una de las cosas que ha pasado justo con el COVID es que hay ciertas características que se pueden presentar a largo plazo o en semanas después, cuando nosotros creemos que ya nos recuperamos del COVID y sacarrácate, las tenemos nuevas, una serie de sintomatologías. Nos puede faltar el aire, dolores de espalda, de cuello, de pecho, hombros, nos sentimos débiles, podemos tener ciertas inflamaciones crónicas, a lo mejor podemos volver a perder el olfato. Y lo que se ha visto es que en algunas personas inclusive hay una pérdida de concentración, estamos como distraídos, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos porque eso puede ser sintomatología de COVID tardío, COVID prolongado, ¿sí? Afortunadamente no se da en todos los casos, ¿sí? Afortunadamente no todos los que cursan con COVID tienen esta forma de manifestación, pero sí es importante estar atentos a esos síntomas y referirlos a nuestros médicos. Me adivinó la siguiente pregunta, así que la modifico porque eh, estos síntomas, digamos, post contagio, yo estoy escuchando, pues son más o menos cosas muy generales, no son muy específicas. ¿Cuál sería eh, el elemento al que debo ponerle atención para saber que este cansancio, este dolor ya necesita atención médica y no es un dolor normal? Para los que refieren este tipo de manifestaciones, es como si volvieran a presentar COVID. ¿Sí? Muchos de ellos se sienten como la primera vez que lo presentaron, sienten inclusive que es una reinfección, o sea, van a su médico y se vuelven a sentir mal como la primera vez. O sea, eso no hay que perderlo de vista, pareciera como que se vuelven a decaer. Sí, ahí es cuando hay que acercarse al médico, porque también es bien difícil identificarlo. Sí, sobre todo estamos ya en una psicosis
que puede, el cerebro nos puede jugar malas pasadas, ¿no? Pero realmente hay que ir con el médico y el médico, de acuerdo a la sintomatología y de acuerdo a algunos estudios de gabinete que puede solicitar, él puede determinar si lo que tiene enfrente es un COVID tardío o un COVID prolongado o un long COVID, como se conoce. Es decir, evitar la automedicación. Absolutamente. A veces la automedicación, muchas personas no entienden que automedicarse enmascara sintomatologías. Si yo me automedico sin la prescripción de un médico, sin que un médico me dé seguimiento, puedo estar escondiendo síntomas que es posible que el médico necesite para poder hacer un buen diagnóstico. Y los buenos diagnósticos requieren de nuestra atención hacia los síntomas de nuestro cuerpo y evitar la automedicación. Pudiéramos estar enmascarando algo o algún síntoma y no hacérselo ver a nuestro médico porque está enmascarado por el fármaco. Es decir, un médico de cabecera y hacerle caso. Absolutamente, absolutamente. Nos tenemos que acostumbrar a realmente poner en las manos de profesionales nuestra salud, ¿sí? No, poco a poco tenemos que ir dando pauta a esta racionalidad de quiénes son los expertos, a quién realmente me debo de acercar, en dónde realmente debo de obtener información. No toda la información, estamos en un momento de infodemia, o sea, hay demasiada información y no toda esa información es certera y nos puede confundir. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, conscientes y mesurados en saber en quién y en dónde buscar información y una atención médica adecuada. Esto que habla del exceso de información me lleva a estas dos siguientes preguntas. La primera, son una especie de mitos que están por ahí rondando. La primera tiene que ver con la vacunación de los niños y la segunda tiene que ver con la validez o la necesidad de refuerzo de los que tenemos cancino, porque en el área educativo prácticamente todos tuvimos cancino. Entonces, la primera sería la vacunación de los niños. La vacunación, a ver cómo te respondo esto. La inmunización, que es realmente lo que sucede cuando nos vacunamos, la vacunación es una inmunización artificial, vamos a ponerlo así, es una inmunización inducida. Sí, porque en lugar de que le pongamos al bicho o que esperemos a que se enferme de manera natural, inmunizo de manera inducida. Toda la evidencia no, que existe desde que se empezó a utilizar las vacunas hace ya más de 2 siglos es contundente. La inmunización es positiva en cualquier etapa de la vida, en cualquier etapa de la vida, ¿sí? Es desde los niños, los adultos, las personas embarazadas, los adultos mayores, es indiscutible. El sistema inmune, cuando está en presencia de un antígeno, responde y esa inmunización es positiva. Hasta el momento no existe evidencia alguna de que la inmunización inducida sea perjudicial para los niños. Al contrario, hemos logrado incrementar nuestro sistema, nuestra calidad de vida, nuestra expectativa de vida. Hemos controlado las enfermedades más graves que han azotado a la humanidad a través de la vacunación. Entonces, por supuesto que se deben de vacunar los niños, sí. En algún momento vamos a tener que vacunar a nuestros niños también, ¿sí? Los motivos por los cuales no se ha iniciado una vacunación en niños en nuestro país tiene otros elementos de toma de decisión que tiene que ver tal vez con disponibilidad de vacunas, tiempo, recursos, dinero, políticas de salud, que son específicos de cada país y que uno tendría que respetar. Pero la vacunación en niños es indiscutiblemente necesaria y hasta el momento es indiscutible la eficacia de la vacunación. En la gran mayoría de los países desarrollados ya se está vacunando en niños, sobre todo con la aparición de las variantes. Lo que también es cierto es que todavía tenemos una deuda
global. Y la deuda global como humanidad es que tenemos que alcanzar índices de vacunación en todo el mundo. Hay países, hay un desequilibrio, hay países que ya van por la tercera dosis en población abierta y hay países que ni siquiera tienen una cobertura del 10-15% de su población. Entonces, tenemos que pensar como globo, como sociedad, como entorno. Entonces, realmente ahorita nuestro país ya inició hoy el bus, el refuerzo para personas por arriba de 65. Yo estoy segura que nuestro sistema de salud en algún momento también aprobará la vacunación en niños. Y con respecto a Cancino, las vacunas, hoy día hay diferentes plataformas, así se llama, es una manera muy elegante de decirlo, pero en realidad es que son diferentes tipos de vacunas, ¿sí? Son formatos vacunales diferentes. Unas tienen el virus inactivado, otros tienen un pedacito del virus, otros tienen un pedacito más chiquito, otros tienen diferentes pedacitos, otros tienen material que induce el pedacito en el cuerpo humano. La plataforma es diferente, ¿sí? Cada vacuna fue evaluada de manera diferente, en un protocolo clínico diferente, con resultados de eficacia diferentes, porque los protocolos clínicos no fueran los mismos. Cancino ha sido controversial por los países en los cuales está autorizada, que México es uno de los pocos que está autorizada. Sin embargo, está autorizada porque nuestros expertos regulatorios decidieron, consideraron que la información presentada era suficiente para autorizar. Ahora, ¿tiene elementos variables de inmunización, de eficacia? Pareciera que sí, pero la realidad es que también tampoco nosotros tenemos muchísima información acerca de Cancino porque Cancino no la ha abierto. A diferencia de otras vacunas donde los productores, las agencias regulatorias ponen a disposición los artículos para todos los expertos, Cancino ha sido relativamente, vamos a decir, discreto, no ha querido mostrar todo su potencial. Lo que sí es cierto es que hay ciertos trabajos que ameritan viajar y hay países que han puesto restricciones con respecto a vacunas, a ciertas vacunas por cuestiones de calidad, más que por cuestiones de calidad y por cuestiones de la evaluación de sus protocolos clínicos y también por cuestiones políticas, hay que decirlo. Sí, entonces hay ciertas vacunas, sobre todo las chinas y las rusas, que no están siendo autorizadas en ciertos países y eso es una limitante para viajar. Entonces, lo que se va a tener que hacer estas personas que hayan sido vacunadas con Cancino y que luego necesiten salir al extranjero, pues va a tener que reinmunizarse con una plataforma vacunal que sea aceptada en el extranjero. Pero desde mi perspectiva, todas las vacunas autorizadas por nuestra instancia regulatoria las han autorizado porque han cumplido con los requisitos de seguridad y de eficacia. ¿Que son variables? Sí, son variables. O sea, unas generan mayor protección que otras inducen más IgGs que otros inducen una, pero son variables porque tienen que ser variables, porque la plataforma es diferente y porque fueron evaluados de manera diferente. No puede ser de otra manera. Claro. Eh, ya para ir cerrando, dos cositas me gustaría preguntarle. La primera es, ya lo ha dicho usted, es una cosa que nos sorprendió, nueva para la comunidad científica. ¿Cuáles son los desafíos inmediatos que tiene la breve vida que hemos convivido con este virus? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el paso que la comunidad científica está dando? Pablo, yo creo que hay varios desafíos, uno como humanidad y otro como mexicanos, ¿no? Los desafíos como humanidad, sin duda, es lograr una cobertura vacunal global, evitar esta inequidad, esta, digo yo, injusticia inmunológica, ¿no? Porque realmente hay países que necesitan mayor cobertura. Tenemos que tener una solidarización con estos países para lograr una cobertura e inmunizar a un mayor número de personas en el mundo. Ese yo creo que es uno de los desafíos. El otro desafío es tener una capacidad de respuesta rápida ante la generación de nuevas vacunas. Pero yo creo que el primer desafío es vacunar a un mayor número de personas y ya luego vacunar con las vacunas o con las variantes que se presenten.
Como mexicanos, como país, creo que el principal desafío es la dependencia tecnológica. Tenemos que recuperar nuestra independencia tecnológica. México depende al 100% del exterior, ¿sí? Y esto no es porque no sepamos o porque no tengamos con qué o porque no tengamos la competencia o porque no haya super investigadores y tecnólogos en nuestro país. Por algún motivo que no quisiera yo profundizar, porque yo creo que no es uno motivo, son muchos motivos, fuimos perdiendo nuestra independencia tecnológica y yo creo que el mayor reto como mexicanos es recuperarla. Poco a poco tenemos que recuperar nuestra independencia porque está demostrado que los países que menos han sufrido es aquellos que tienen tecnología, ellos, los que pueden poner a su servicio de su comunidad, de su sociedad, inmediatamente las herramientas tecnológicas que les da la ciencia y todos los desarrollos en su sociedad. Entonces, creo que el mayor desafío es ese, ir disminuyendo nuestra dependencia tecnológica, hacernos autosuficientes para el diagnóstico, para el tratamiento, para la generación de vacunas, no solamente para SARS-CoV-2, para los que viene. Este no es el primer bicho que nos va a atacar así, va a haber otros. Entonces, esos son los retos. Y ya para terminar, eh, tal vez conectado con esto mismo que nos está respondiendo, a pesar de esta limitación que está nombrando, ¿cuál ha sido la aportación de México en este campo? Qué sí hemos hecho? ¿Qué sí hemos hecho para contribuir a la generación de vacunas? Pues bueno, estamos desarrollando diferentes vacunas a nivel nacional. Formamos parte de observatorios internacionales, tenemos grupos que están monitoreando las variantes y esa información toda se pone en reservorios que están a disposición de todo el mundo. Hemos publicado artículos epidemiológicos, hemos desarrollado estuches para detección de anticuerpos, hemos tratado de contribuir en la medida de nuestras capacidades para ponerlo al servicio del mundo, ¿no? Pero sí hemos contribuido, si no de la manera que realmente lo podemos hacer, creo que sí hemos contribuido en la medida de lo posible a proporcionar información de la evolución de la pandemia, de la evolución de las variantes, del comportamiento de los anticuerpos en población abierta y estamos desarrollando plataformas vacunales. Eso es lo que hemos hecho. Doctora, algo que yo no le haya preguntado y que usted tenga inquietud de compartir. Pues no, creo que hemos abordado diferentes aspectos de la pandemia. Invitar una vez más a evitar la infodemia y a evitar a buscar información certera en medios y en personas adecuadas para proporcionarlas. Sí, creo que el instituto tiene un grupo de científicos muy prestigiosos con relevancia nacional, abiertos a la comunicación, abiertos al diálogo. Busquemos las instancias, los lugares institucionales de información y confiemos en lo que nuestras autoridades y nuestros expertos nos comunican. Yo creo que eso es el mensaje principal. Doctora, pues le agradezco muchísimo. Creo que ha sido una plática muy enriquecedora, con mucha información valiosa. Justamente consultarla va en el sentido de lo que usted está diciendo. Acerquémonos a las personas que saben para evitar estas confusiones. Le agradezco muchísimo su disposición. Me siento contento y orgulloso del trabajo que está haciendo. Para mí ha Muchas sido gracias. sorprendente. Muchas gracias. Desearle un camino intenso en eso que está realizando. Y por otro lado, pues a nuestra comunidad que está observando esta entrevista, agradecerles su atención, e invitarlos a seguir los materiales de la campaña. En el comentario de este video encontrarán el link donde tenemos el repositorio de todos los materiales de la campaña para poder ir haciendo usando el eslogan de nuestra campaña, generando en nuestra comunidad una conexión saludable. Doctora, pues muchísimas gracias. Un placer.
Y un Nos vemos abrazo para pronto. todos. Hasta luego. Igualmente. Abrazo.